Merck Argentina cumple 95 años impactando positivamente en la vida de las personas. Celebramos nuestra historia para seguir transformando el mañana. Auspicia este bloque IT Consult, empresa líder en la teleconsulta médica, soluciones innovadoras para la salud pública, medicina laboral para empresas, obras sociales y prepagas. Con nuestro sistema de telemedicina optimizamos la calidad de respuesta de los sistemas de salud. Conocenos en www.itconsultsa.com. Seguimos con mucho más en Noticias de Salud Radio. Qué tema tan interesante, el anterior, gastroenterólogo y psiquiatra, y ahora, bueno, seguimos con la salud mental y viene una psicóloga joven que sabe un montón y ya ha estado con nosotros telefónicamente y ahora es un placer tenerla acá. Ya te la presento, ella es la licenciada en psicología Rosario Rostán, su matrícula nacional es la 75.395. ¿Cómo andas, Rosario? ¿Todo bien? Todo bien, este día tan lluvioso. Esta tarde tan lluviosa. Y bueno, muchísimas gracias por venir ante todo. Y bueno, ahí viendo tus redes sociales, tenés como un público joven, que eso está buenísimo hoy en día. Vamos a hablar también, para los que están del otro lado y vieron, de la serie en un rato Adolescencia, ¿no? Esta producción británica de Netflix, que tiene como ese submundo tecnológico, ¿no? Que incita un poco a la violencia y el crimen, pero hay todo un trasfondo que es muy psicológico y ella nos va a ayudar a desmenuzar. Pero si yo te tengo que preguntar, actualmente, ¿cuál es el tema más frecuente de adolescentes, ¿no? que te consultan? ¿Qué me podrías decir? En realidad siempre empieza la consulta por los padres, las escuelas, las derivaciones de los equipos de integración, pero sobre todo son los trastornos en la conducta alimentaria. En realidad, bueno, antes era eso, sobre todas las cosas, y lo que más me llega a mí porque tengo un diplomado en eso, y después, posterior también esto de los juegos, las adicciones a las computadoras, a los juegos, a las redes sociales. Varía un poco con eso, pero en realidad la problemática nunca viene de los adolescentes, o sea, siempre es los padres, las escuelas y viene más por ahí. Es muy profundo lo que decís, o sea, hay como un trasfondo, ese sería lo que dispara, pero detrás, ¿y qué viene? ¿Por la familia, por la escuela? ¿La escuela está preparada de algún modo para...? No, ¿no? No, la verdad es que no, las escuelas no están preparadas, pero no porque no quisieran, sino porque muchas cosas se nos fueron de las manos. O sea, la información a la que acceden los chicos, las redes sociales, ser parte de un grupo, ¿no? Hay mucho también que se dan las problemáticas, cuestiones de género, de aspecto físico, el bullying, la verdad es que es muy variado, pero sí, o sea, una frase común que me dicen los equipos de apoyo en las escuelas y demás, los equipos de orientación es: los viernes temblamos porque con los adolescentes nunca sabes qué puede pasar. Sí. Y todo se potencia, ¿no? Con este mundo tecnológico que decíamos y esas cosas. Sí, porque en realidad ayer lo hablaba con una paciente que ella está en España, que en España también pasa un montón, y yo le explicaba con esto de la serie de Netflix que lo más importante es que ¿qué le ofrecemos a los adolescentes básicamente? Y con esa información que hacen, ¿no? En la serie aparece una palabra que es incel, que es esto de como no poder tener relaciones sexuales, pero no sabemos si chicos de 13, 14 o 15 años pueden acceder a ese tipo de información y saber en qué consiste eso también, porque ese es el problema. O sea, ellos acceden, pero ¿saben de qué se trata? O sea, a los 13 años podés definir si después vas a tener relaciones sexuales o no, si vas a ser un incel. Ese es el problema. Muy bien, ahora nos vamos a meter ahí en eso. Pero recién hablábamos de trastornos de conducta alimentaria. Para el que está del otro lado, por ahí, ¿cómo lo podríamos graficar? ¿A qué nos referimos? Y en realidad, a ver, la mayoría de los casos llegan mujeres, sobre todo, y es esta cuestión de que hoy pasa mucho, ¿no? Con las redes sociales, que si comes esto es un problema, que si comes eso otro también está mal, que el huevo está mal, que la fruta está mal, que la grasa está mal, que la harina está mal, bueno, todo está mal. Entonces pasa de que muchas chicas entran también en estas cuestiones del cuerpo, de cómo llego a tener el cuerpo que quiero, y como no hay tanta orientación en función de la alimentación, empieza el trastorno, ¿no? Atracón, bulimia, anorexia, diferentes tipos de trastornos. Lo que pasa es que empieza muy breve y después se puede llegar a ser muy grave, o sea, pueden llegar a tener, no sé, ayunos de 80 horas, cosas como
muy severas también. Y después hay cosas que no tienen un retroceso, porque pueden fallar los órganos al final. Es increíble. Y vos sabés que es un tema que incluso nutricionistas, como que muchos no lo quieren, no es que no lo quieren, no lo abarcan, ¿no? En los trastornos en conducta alimentaria es heavy el tema, ¿entendés? Entonces, Sí. digo, ¿vos lo articulás también de manera interdisciplinaria con Nutris, con ello, o cómo es tu laburo con respecto a eso? Siempre se intenta que sí, lo que pasa es que yo no puedo obligar a que los otros profesionales quieran trabajar como yo trabajo con mis pacientes, o mismo que tengan la misma orientación, o hay cosas que vienen con los hábitos de casa, ¿no? Estos hábitos, yo siempre doy un ejemplo como re común, el hábito que tenemos en casa de que, no sé, tengo una torta en la heladera y no sé, me la tengo que comer ahora, pues no sé si no me la van a comer en mi casa sin pedirme permiso. Eso genera un trastorno también. Sí. Necesito comérmela porque si no me la van a comer los demás y nadie va a respetar mi decisión. Eso también es un problema. El cuerpo, bueno, varias cuestiones, muchas generaciones de mujeres, o sea, también pasa de muchas mamás, ¿no? Generando esos trastornos, no conscientemente, inconscientemente, pero generándolos por, bueno, ¿y te parece? Y eso genera tantas calorías, antes que estábamos con todo el tema de las calorías, está bueno, y es como una forma de autolesión, es autodestructivo el trastorno en la conducta alimentaria. Bien, muy interesante. Y ahora sí nos metimos en esto que de la serie Netflix, Adolescencia, esta producción británica, una miniserie de poquitos capítulos. Y justamente con Rob hablábamos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué le ofrecemos a los adolescentes y qué pueden hacer con eso? Contame, a ver, psicológicamente, qué cosas interesantes se desprenden de ahí para analizar y que nos pueden servir. A ver, para analizar son muchas, sí, porque en realidad también aparece un poco lo de los padres, ¿no? El último capítulo, el padre le pregunta a la madre qué hicimos de diferente con un hijo y con el otro para que reaccionen tan diferente. Bueno. Y la realidad es que sí, hoy es un desafío muy grande trabajar con adolescentes, educarlos, ayudarlos. Vos, no sé, le podés decir a tu hijo, bueno, no te quiero dejar tener Instagram, pero después el 80% de su salón tiene Instagram. Claro. Pero el tema es esto, ¿no? ¿Con qué le ofrecemos y qué pueden hacer con eso? Yo trabajo mucho con los papás que atiendo a mis pacientes adolescentes. Bueno, ofrezcámosle cosas donde les podamos explicar, donde veamos que ellos pueden hacer algo con eso y que no quede simplemente ahí como en el aire, y también hagan adolescentes que puedan después convivir con otras personas, ¿no? Me pasa mucho que problemáticas pasan porque, no sé, no saben hacer un montón de cosas, no colaboran en casa, tienen sobreayuda, digamos, que yo les digo a las mamás mucho esto de que la sobreayuda inutiliza. Porque si yo te hago todo, vos crees que sos un inútil, básicamente. Sí. Entonces, jugamos mucho también con esto, con ayudar hasta un punto, dejar también que el adolescente pueda empezar a hacer cosas, ver qué información le ofrezco y hasta dónde, cuánto le explico, cuánto no, y estar ahí, ¿no? Sobre todo es estar ahí. Mucho de lo que pasa en la serie Adolescencia es que parece que no están ahí esos padres también. O sea, ¿qué está haciendo? Claro, ¿no? ¿Dónde está? Claro, no es el crimen, es toda esa lectura que vos hacés, ¿no? De los padres, todo. Y ahí, bueno, justo hay un dato interesante, ¿no? Que en el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Con tenencia de arma blanca, que decía que cada vez hay más chicos de 10 y 17, y que en la última década los asesinatos de adolescentes crecieron un 240%, y hay un patrón similar, decía este estudio, es una nota de una periodista de INDE que leí en Infobae, ¿no? Y que decía: chicos frustrados por no ser populares o por no ser aceptados por las chicas. O sea, todo esto hay como un trasfondo que lleva a esto, ¿no? ¿Puede ser? Sí, totalmente, porque es esto, ¿no? ¿Qué información tienen, no? Como entender que quizás a esa edad no tenés, no sé, no es que te van a querer todas las chicas, ¿no? Como ir como proceso a proceso. Lo que pasa es que largamos a pibes que quizás no pueden soportar y no termina siendo un proceso, sino termina siendo como una avalancha de información y de cosas. Por eso hay que estar ahí muy presente. O sea, yo en mi página, por ejemplo, en mi Instagram, recomiendo mucho Family Link, que es una aplicación de Google en la que podés controlar al adolescente o al niño en qué info accede, porque no tiene las herramientas para hacer cosas con eso. Excelente. Bueno, y nos acompañan, como en cada programa, practicantes del último año de la carrera de la Universidad de San Isidro, que queda acá cerquita, de la carrera de Comunicación Social, y por supuesto tienen preguntas para hacer. Así que
Yo también tengo preguntas de la serie que me gustó mucho. Me pareció muy interesante y te quería preguntar a vos qué pensabas, seguramente ya te lo preguntaron, sobre el capítulo que está el chico con la psicóloga. ¿Cómo hubieras actuado vos en esa situación? Me interesa saber también. Es difícil pensar cómo hubiese actuado. Yo creo que actuó muy bien igual. O sea, ella fue muy inteligente y supo como no quedarse con solamente lo que se veía por fuera, sino intentar que haya un algo más, ¿no? Ir más allá sería para nosotros. Y trató de también ser poco reactiva a lo que hacía ese chico, que la verdad era muy tentador como reaccionar a uno, como espectador le generaba muchas cosas. Pero es el trabajo que hacemos. No nos queda otra de inhibir un montón de cuestiones para ir al trasfondo de la situación. Y esto de que somos imparciales, ella lo mostró, ¿no? Como nunca lo creyó como él que quería ejecutar ese acto, sino bueno, vengo a ver esto que pasa acá, pero sí estuvo muy bueno también de que le explicaba, bueno, vos sabés que la mataste, ¿no? Porque esto de la no conciencia del acto, porque es lo que pasa con los adolescentes, quizás no toman tanta conciencia. Yo se los explico mucho a mis pacientes adolescentes, mirá que no comer es lo mismo que cortarte la cara, o sea, es lo mismo, porque en realidad estás dañando tu cuerpo, no deja de ser una autolesión. Entonces es esa la conciencia que necesitamos como ejecutar para que dimensionen, ¿no? O sea, puede ser que en algún momento algún órgano te falle. Muy interesante. Coqui, vas a preguntar, acércate al mic. Mi pregunta es un poco de madre, pero ¿cómo encontrar el equilibrio entre darle la libertad al adolescente y poner límites? Es difícil sobre todas las cosas eso, pero es muy subjetiva también, que eso a veces se olvida. O sea, vos tenés que siempre pensar en el adolescente que estás teniendo, o sea, no toda regla va a aplicar para todos los adolescentes. Todos son diferentes. Hay introvertidos, extrovertidos, de todo tipo, y no va a haber una regla general. Yo lo que siempre digo es esta frase de hagan adolescentes y adultos que después puedan convivir con otras personas. Ahí está el límite, porque mi límite termina cuando empieza el del otro, ¿no? Como es eso también, entender que yo lo puedo ayudar, pero si lo hago todo, después va a pretender que haya alguien siempre que le haga todo y no lo va a ayudar en la facultad, en esto, en demás. O sea, trabajamos con esa cuestión de que el límite tiene que estar ahí y que incluso hay ciertas conductas, ¿no?, en los padres que parecen como que están camufladas por algo re positivo, como, ay, no sé, yo lo ayudo en todo, y la verdad es que no, hay cosas que parece que están buenas, pero a la larga no están buenas. Yo se lo digo mucho a los padres esto de que me encantaría que en las decisiones que toman vieran como a dónde terminan, si terminan de este lado o del otro. No podemos, tipo intensamente, no podemos saber cómo concluyen, pero sí es importante repensar si estoy haciendo un futuro adulto que pueda convivir con los demás y que lo acepten los demás, básicamente, que sea empático, que sea considerado, no en extremo, ¿no? Porque nunca los extremos son buenos, pero sí pensar un poco en eso. Bien, ahí para los que recién se enganchan, estamos con la licenciada en psicología Rosario Rostán hablando de salud mental y un montón de temas interesantísimos. Ahora nos estábamos metidos en la serie Netflix. Ahí, Rosy, querés, mira, nos estamos viendo ahí por streaming, correte un poquito más para atrás, así te encuadras. Ahí está, perfecto, mira, gracias, estamos todos encuadrados, ahí está. ¿Alguna pregunta más sobre la serie tienen? No. ¿No? Bueno, ahora me quiero meter en otro tema. ¿En qué momento, Rosario, de los pacientes, en tu experiencia, hay que recurrir a un psiquiatra? Y después, ¿cómo lo elijo? O sea, ¿cuándo y cómo elijo un buen psiquiatra hoy? Bien. ¿Cuándo recurrir? Para mí es importante como que primero que lo evaluemos, o sea, la gente cree que sí o sí necesitas como, bueno, primero ir al psicólogo y después ir al psiquiatra, y en realidad no es así, podés empezar con el psiquiatra también, y que el psiquiatra te deriva al psicólogo. La idea es que tiene que consistir en que primero no tenemos que extremizar, o sea, no hace falta empezar el psiquiatra porque estamos recontra mal. No, o sea, puede haber una previa donde yo me empiezo a sentir un poco mal y puedo consultar a un profesional como si fuese cualquiera, me va a hacer una evaluación y hay que ver si me medica. O sea, no todo caso es medicable, hay un montón de otras alternativas hoy, hay muchos tratamientos, no todos los psiquiatras se basan en eso. Hay muchos que sí, obvio, no nos olvidemos de esa parte, pero no todos hacen de esta manera.
Sí, las pautas que yo les doy a mis pacientes es como cuando empieza a afectar nuestra vida diaria, ¿no? Cuando hay un montón de cosas que ya no podemos hacer, que nos sentimos mal, bueno, desregulación del estado de ánimo, esa es una opción también, crisis de ansiedad que ya no se pueden controlar y estoy como muy evitativo, ya también muy fóbico, ¿no? Como hay cosas que evito y si voy por allá y por acá y si hago esto y si me pasa lo otro, sobre pensamientos catastróficos también. En realidad es siempre en el 1 a 1 que lo evaluamos, pero si uno siente que las cosas están mal, está re bueno poder ir a consultar al psiquiatra. Puede ser que salga sin medicación y que me diga, no, esto con el psicólogo va a ir muy bien, como puede ser que me diga, sí, mira, tenemos que empezar a medicar, y que incluso hoy la medicación también es muy amena. Todos los pacientes tienen mucho miedo en general de esto de voy a quedar como un potus y nadie va a entender. No, sí, cero, cero. Salvavidas incluso claro, a veces decían. Sí. Y yo se los explico a los pacientes y me encanta que lo prueben y que vean que en realidad no es así, porque después se dan cuenta que están normales pero sin todos esos síntomas, porque yo les explico algo básico que es que si nosotros los tenemos medicados de alguna manera, nosotros logramos que esos síntomas se apacigüen y logramos poder trabajar. Si no sesión a sesión trabajamos llanto, ansiedad, desesperación, pero nunca logramos trabajar qué pasa con ese paciente. Por eso necesitamos que esos síntomas bajen, por eso necesitamos la derivación. Pero hay medicamentos hoy muy buenos, ya eso de la psiquiatría así como súper dopado y todo es muy viejo. Sí. Pero y después cuando vienen al consultorio y ya pasó esto de que ya empezaron a tomar la medicación, ay, no pasaba nada. Sí, viste, no pasaba nada. Y de Siento esa que no forma, la tomo, exactamente, es muy bueno lo que decís, podés trabajar de otra manera, porque claro, un paciente, o sea, en un estado de crisis no podés llegar a ningún lado, o sea, con eso es como que... Porque vamos crisis a crisis todas las sesiones, o sea, volvemos a empezar, cada sesión volvemos a empezar. Ese es el punto más importante y por eso hacemos la derivación, y yo igual derivo a psiquiatras que conozco, que ya sé cómo trabajan, claro, porque siempre, o sea, con todos los profesionales yo lo que hago es a mis pacientes hablarles de psicoeducación en función de tengan la vara muy alta. Ellos como que siempre es como, ¿cómo? ¿Qué sería eso? Tener la vara muy alta con un profesional es, yo si voy a un psiquiatra me tengo que ir con toda la información. Vos me das esto, me das una receta, yo tengo que saber qué pasa en mi cuerpo, qué pasa en mi cabeza, qué efectos secundarios puedo llegar a tener, qué es esa medicación, porque si algún día me pasa que tengo que terminar en la guardia, tengo que saber qué tomo. No tengo que pensar que solamente me dieron una receta y ni idea qué es eso. Y seguramente lo vaya aprendiendo con el tiempo y vaya aprendiendo cómo tomarlo y demás, pero yo me tengo que ir con información. Si yo no me fui con información, la atención fue mala. Qué bueno lo que decís, mira, y coincide con lo que decía recién el especialista anterior, que es tipo de la vieja escuela, y me decía, hay gente, profesionales médicos hoy, que no te miran a los ojos, tipo computadora, tomate esto. Y no es así. Entonces, qué bueno escuchar a vos, una psicóloga joven, diciendo, no, pará, tengan en cuenta esto. Es que yo ahí les explico que fue una mala o buena atención, pero porque ¿qué puede pasar? Porque puede pasar, pero esas malas experiencias hacen que después el paciente no quiera volver nunca más. Claro, sí. Ese es el mayor problema. No es que sigue buscando. No sigue buscando. Se queda con dice, eso. no, mirá cómo son los psiquiatras. Si yo fui, me dio la receta y me fui a mi casa. No. Bien. Ahí veía algo que en tu Instagram, ¿cómo es tu Instagram? Que está muy bueno. Es psico.rostan. Instagram y TikTok es igual. Bueno, métanse porque hay info muy copada. Y uno de estos videos que decía, pero esto es sencillo, pero a veces no tomamos conciencia de eso. Y decía, yo te preguntaba, ¿no? ¿Qué beneficio tiene para nuestra salud mental? O sea, reconocer, y vos habías puesto como un semaforito, las cosas que puedo controlar de las que no puedo controlar. Que parece algo así trillado y sencillo, pues no, tiene un trasfondo filosófico que está buenísimo aplicarlo. Desglosemos eso un poco. Bueno, yo justo hoy no está Debo, pero el año pasado yo la conocí a Débora porque hicimos el curso en Medicina del Estrés y Psiconeuroinmunoendocrinología Clínica con el doctor López Rossetti en la Asociación Médica Argentina, y ahí descubrimos un poco en qué se basaba el estrés y hablaba un poco de lo que es la curva de Yerkes-Dodson, que está un video en mi Instagram que lo explica muy bien, y yo lo que proponía era como una autoevaluación del estrés.
que es esto de poder ver un semáforo del estrés en las situaciones en las que estamos pasando, verde, amarillo y rojo, para definir en qué situación estamos y si no estamos en rojo todo el tiempo. O sea, yo también lo que les propongo a mis pacientes es un poco reflexionar con el contexto, con lo que nos está pasando y dar cuenta de cómo estamos reaccionando, qué nos pasa. O sea, las herramientas que hoy le damos a los pacientes, porque ya no somos los psicólogos de antes, básicamente, es herramientas que puedan hacer un montón de cosas ellos y que se puedan conocer y que puedan poder resolver solos esas situaciones. O sea, para mí es un logro inmenso que un paciente me diga, Ro, hice esto, porque lo hizo solo, y eso. Y muchas veces les hago este comentario de, bueno, no sé si vas a seguir conmigo por siempre, pero el día que no estés conmigo, quiero que te acuerdes de esto que aprendiste, porque para mí eso es lo valioso, no que sigan conmigo, sino como, bueno, este aprendizaje, bueno, yo ahora sé que en tal situación me pongo muy nervioso, mi curva va a estar en rojo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que intentar relajarme, tengo estas herramientas para relajarme, puedo hacer tal y tal cosa. Ese es el punto más importante. Bien, y saber que hay cosas que no puedo manejar. Entonces no me tengo que hacer problema, claro. No, va a haber un montón de cosas que yo siempre digo, como el mundo que quisiéramos, que es la fantasía, y el mundo real. En el mundo real están estas cosas que no vamos a poder controlar. Ejemplo. Y que a veces uno se hace problema por eso, decir, pará, yo no está fuera de mi alcance, yo no puedo hacer nada. Entonces eso por ahí hasta te relaja y te saca de eso, es como un recurso también, ¿no? Sí, es que en realidad el punto más importante es eso, identificar qué me pasa con eso, si está bajo mi control, porque tal vez es como, bueno, yo no sé, por ejemplo, hoy venía y llovía. Uy, qué fiaca, es un reviaje, llueve, pero no estaba con mi control, o sea, no voy a poder hacer nada. Sí, lo que puedo hacer es, bueno, salir con más tiempo para no llegar tan tarde, para no estar tan ansioso, pero igual siempre va a haber una cuota, o sea, yo estoy acá y soy psico, igual voy a estar ansiosa porque es una experiencia nueva y estoy con ustedes y no los conozco, y es normal también, o sea, yo en las primeras sesiones siempre les digo, acá más allá de una profesional hay una persona, seguramente un montón de cosas que les pasan a ustedes me pasan a mí, tratamos de trabajarlas. Sí, lo que me gusta mucho como implementar en mis pacientes, que creo que eso, yo siempre les digo, no soy la típica psico, como que yo me considero alguien bastante particular, pero les digo mucho esto de no vendo consejos, y para mí no tengo, siempre, o sea, todo lo que intento como aplicar en mis pacientes de alguna manera lo pruebo, lo intento ver de qué se trata, si sirve o no sirve. No les puedo asegurar que a ellos les sirva, porque ahí está lo subjetivo, o sea, yo te puedo recomendar un montón de cosas para la ansiedad a vos y a vos, y a vos te va a gustar algo diferente, a vos también y a vos también. Y te va a servir algo diferente. Pero bueno, intentamos probar, pero ahí está el sujeto también, eso que es el desafío que nosotros tenemos como psico, que ahí no nos reemplaza la inteligencia artificial. Es verdad, es verdad. ¿Quieren preguntar algo? Pero creo que no. Sí, yo tengo una pregunta. Hablando de esto de lo que está en nuestro control y a nuestro alcance, ¿qué rol importante juega la presión social, sobre todo en los adolescentes, a la hora de elegir una carrera universitaria, por ejemplo? Toda, 100%. No solo es la presión social, sino es la presión económica acá en Argentina. O sea, bueno, voy a ser exitoso, o sea, hoy... una paciente el otro día me dijo algo así como, elegí mal la carrera, tendría que haber sido influencer porque mirá, tienen autos nuevos, y la verdad es que le dije sí, pero todavía estás a tiempo de hacerlo si lo querés hacer, pero bueno, buscamos el éxito sobre todas las cosas, y hay mucha presión y hay mucha cosa de esto de la comparación. Sí. Y yo se los explico un montón a los pacientes, o sea, siempre nos sentamos más a los jóvenes, porque quizás los más grandes no tienen tanto con esto, pero sí esto de vemos como un resultado final. No nos olvidemos de que hay todo un proceso detrás, claro, o sea, hay un montón de cosas antes, y les doy ahí un ejemplo autorreferencial. ¿Les gusta el consultorio? Y en general la mayoría me dice que sí. Yo tengo un consultorio virtual igual, que está el cuadro de la facultad, está una plantita, está Freud también ahí, pero lo que les digo, bueno, ¿saben qué? Antes de esto hacía pestañas. Antes de esto vendía bufandas. Antes de esto, bueno, fui acompañante terapéutico. Después estuve en un set 3 años coordinando una sala. ¿Ustedes sabían todo esto? No. Bueno, ven que ven el resultado únicamente, o sea, porque a veces decimos, uy, qué bueno, no sé, a Rosario le va súper bien, es re exitosa. Pasó todo eso antes para poder llegar a eso. Claro. Y hay que entender un montón de ese proceso, porque
no importa la carrera que elijas, vas a tener que trabajar un montón. Y con los famosos también hay muchos influencers súper copados y buscamos un montón de ejemplos en las sesiones y todo, pero que al principio capaz hicieron un video en YouTube y había 3 personas mirándolos. Y capaz nos olvidamos de eso. Y vos decís, che, quiero la vida de ese otro que tiene, no sé, ese auto y eso, pero al principio, claro, hay un montón de, a menos que, no sé, seas hijo de, hay un camino. Sí. Bien, te dejamos tomar agua si querés, te estamos exprimiendo a full. Para los que recién se enganchan, estamos hablando de salud mental con diferentes temas con la licenciada en psicología Rosario Rostán. Muy copado todo lo que está diciendo. Y ahora me quiero meter en un capítulo, y es una palabra larga, me voy a poner los anteojos para no equivocarme. Es un taller que hiciste con un amigo de la casa que participa muy seguido, que es el doctor Daniel López Rossetti, que quiero que me expliques de la forma más simple qué es esto, la psiconeuroinmunoendocrinología. Clínica. Clínica, era muy larga, ¿viste? Que algo me iba a faltar. Bueno, pero es la PINE. Para que sea más sencillo, es la PINE. La psiconeuroinmunoendocrinología clínica es algo que está llegando a la Argentina, que hay algunos países que lo tienen un poco más actualizado, pero lo que tiene más interesante es que es una visión integral, que se llama también funcional. Cuando vean en un perfil, por ejemplo, de Instagram, médicos funcionales, son médicos PINE, que son médicos que trabajan mucho más allá de la visión médica clásica. ¿Por qué? Porque es psico, neuro, inmuno y endocrino. O sea, nosotros en el curso tuvimos clases de todos los profesionales, los psicólogos, los neurólogos, inmunólogos, endocrinólogos, porque en realidad lo que se busca es esto, una cuestión más funcional integral, porque nos estamos dando cuenta también de que las cosas que fallan desde una integridad, básicamente. O sea, recién lo decía el doctor, ¿no? Como esta cuestión hormonal endocrina que falla, que también hace que en psiquiatría eso se vea y que a la vez está conectado con el sistema inmune, que está conectado con la microbiota. Básicamente es eso, es empezar a entender que la medicina vieja ya no funciona. Yo se los explico mucho a mis pacientes, que esto de que te vea, no sé, un médico y solamente vea una cosa y no sepa ni de qué trabajas, ni qué haces, ni si hiciste psicoterapia, ni si tenés, no sé, noción de ciertas cuestiones, no sirve, porque son tratamientos que no llegan a un fin copado, y que incluso hoy lo que se busca con la PINE o con la medicina funcional es volver a regularizar sistemas. Eso sí, no hay otra cosa. O sea, el sistema endocrino, por ejemplo, vos tenés hipotiroidismo, te sentís fatigado, te baja el ánimo, se te empieza a caer el pelo, la piel la tenés seca, y por ejemplo, no sé, yo te digo, bueno, tomá levotiroxina, pero con la alimentación te lo mejoro y te mejoró el ánimo también. Y capaz no necesitas ir al psiquiatra. Yo a mis pacientes que están así con una desestabilización en el estado de ánimo, una de las cosas, criterio por así decir, para continuar, es que se hagan un análisis de sangre, que vayan al médico clínico, que se evalúen, porque quizás le estamos dando herramientas psicológicas y todo, y capaz no era por ahí, era una cuestión hormonal, endocrina, o mismo de su sistema inmune y una microbiota que estaba recontra fallando. Excelente. Y si dirías, o sea, pues hay muchos profesionales también que escuchan este programa de la salud y que por ahí este curso, ¿no? que está, ¿qué herramientas te aportó así, si vos lo tendrías que poder decir? Todas, o sea, no considero que no llevo la misma clínica que llevaba antes del curso que después. O sea, todas, para mí lo tendrían que hacer todos los profesionales de la salud, nutri, psiquiatras, gastroenterólogos, dermatólogos, el que sea, pero porque es muy amplio. O sea, incluso López Rossetti en la primera clase dice, este curso es como una estafa, y todos nos quedamos como, ¿what? Y es una estafa porque es muy corto y porque nunca es suficiente, porque hay un montón de cosas por hacer y por trabajar, y él dijo, podría durar años. Incluso hay gente que lo hace más de una vez, pero yo lo recomiendo, e incluso con colegas hablo mucho de todo lo que me aportó el curso y de lo interesante que es que empezamos a ver a los pacientes mucho más de una persona que viene a hablar y que no, hay sistemas desregulados y hay que aprender a volver a regularlos y hay que ofrecer muchas más herramientas. Hoy el desafío de la psicología es que no queda solamente en la cabeza, queda en un montón de cuestiones. ¿Es así? Y vos sabés también que la otra vez hablábamos con un médico que vino acá, un médico cardiólogo, ¿no? y él decía, nosotros en la Facultad de Medicina no nos enseñan a mantener la salud, sino a tratar la enfermedad. O sea, el paciente ya llega con algo, pero hay un montón de cosas para hacer para el paciente que está sano, ¿no? Como para mantener ese estado saludable, y como que
Incluso me decía, me dice, en nutrición medirle el índice de la masa corporal, la cuentita, no, ahora es más y otros términos no más técnicos, pero como que hay algo que está cambiando, ¿no? Sí, recontra, que a mí me encanta, incluso suelo recomendar a profesionales que trabajan así a los pacientes, les recomiendo perfiles, véanlos, chusmenlos, fíjense si les sirve, porque también pasa mucho de que los pacientes se dan cuenta que no se resuelve el problema, y eso está re bueno, o sea, que se den cuenta que no se resuelve el problema es lo que va a invitar a que ese problema en algún momento con otro sí se pueda resolver, pero bueno, ahí hay que tener cuidado porque medidas desesperadas, como también hacemos cosas con mucha desesperación y podemos llegar a mucho chanta, o sea, yo siempre lo digo, así como hay muy bueno, hay mucho chanta, hay que tener cuidado, pero sí, se tiene que ampliar y además no sirve, yo voy al cardiólogo, me da una medicación para la presión y no me pregunta sobre mis hábitos, no cambio nada y seguramente en 2 meses vuelva y tenga que tomar más de esa medicación porque en realidad hay que hacer un cambio estructural y entender que ese cambio estructural son pequeños pasos que cuando yo logre sentirme mejor no me va a costar nada sostenerlos. Nada. Impecable. Ro, la otra vez vino una médica psiquiatra conferencista y también decía, por ejemplo, que hoy en día un adolescente me pareció muy interesante eso, ¿no? Sube algo a las redes, por ejemplo, a Instagram, entonces es como que su cerebro se prepara para recibir muchos likes, como necesita la aprobación, no los tiene y eso le genera un bajón. Sí. Pero un bajón posta, ¿no? Que, ¿entendés? Si ¿Eso están así? ¿Os coincidís con esa opinión hoy en día? En realidad coincido con los sistemas de recompensa. O sea, hoy como que no paramos con esto de tener sistemas de recompensa y de recompensa como muy inmediata, que incluso pasa también con, no sé, el consumo de ciertas cosas cuando nos sentimos mal, no sé, estoy medio mal de la panza, me como una torta, pero prefiero esa recompensa inmediata que como decir, bueno, voy a desplazar o mismo, no sé, en un cumpleaños. O yo lo digo como mucho en la cultura argentina, mis pacientes cada vez que tocan fechas de reuniones, Pascuas, Navidad, Año Nuevo, no hace falta que se coman todo. Hay un mañana, de verdad lo hay, y todo eso que no pude comer hoy, me lo puedo comer otro día. O sea, si no sé, no hay rosca de Pascua, me puedo armar una rosca de Pascua, encargo a alguien una rosca de Pascua, no sé, el 21 de julio, no me importa, pero lo puedo hacer. Entonces como que ahí baja mucho el criterio de esto de tengo que tener voracidad y tengo que ir por todo y tengo que tener esa recompensa porque la voy a tener hoy, estamos compartiendo y cuanta más comida mejor. No, bueno, con las redes pasa también un poco eso, cuanto más like, cuanto más cosas, y no, o sea, también hay que aprender a desconectarlos, o sea, los adolescentes los tenemos que guiar, nos guste o no, nos parezcan más grandes, más chicos de cuerpo, como más o menos independientes, tenemos que estar ahí para ellos, para decirles, che, esto está bueno, o sea, si a veces se me pasa con pacientes adultos que no pueden dejar TikTok, que no pueden dejar de, no sé, ir a jugar a la lotería o dejar de mirar la tele o lo que sea, con los adolescentes también pasa, pero tenemos que estar ahí porque nos necesitan para decirles, bueno, chicos, no sé, no está tan bueno que a los 15 años te quedes hasta, qué sé yo, las 6 de la mañana todos los días. O sea, bueno, graduemos, negociemos, el sueño es parte de, y les podemos empezar a explicar en qué consiste el sueño y demás, pero hay que estar ahí para ellos. Muy interesante, muy interesante. Bueno, vamos a ir a un tema y después quiero meterme en este curso que estás haciendo que se llama Trastornos Eje Intestino-Cerebro, ¿no? Sí, que en realidad es algo así. En la psicología cognitivo-conductual en los trastornos del eje intestino-cerebro. Ahí va, la UBA. ahí va. Vamos a un temita, una canción y ya volvemos. Seguimos con más noticias de Auto Radio. Quiero hacer canciones que no hablen de vos, pero no me sale. Quiero que los días pasen sin tu color. Quiero que me llames. No sé cómo llegué hasta aquí. No sé cómo llegaste. Seguimos con más noticias de Salud Radio y te quería hacer una pregunta. A mí me pasó que he tenido bastantes psicólogos a lo largo de mi vida, pero siento que no he elegido tan bien. ¿Qué tip me darías para elegir un buen psicólogo?
Bien, creo que ahora tenemos una herramienta que es encantadora, que son las redes sociales, y que ahí podemos elegir también el estilo, un poco cómo se manejan, cuáles son las temáticas que tocan, y ahí vamos como viendo algo de ese perfil profesional, que incluso yo lo que invito es, cuando vemos en una cartilla también de una obra social, de una prepa, de lo que sea, busquemos a esa persona a ver si tiene un perfil como comercial, por así decir, en sus redes sociales, y ahí nos podemos acercar a ver un poco el estilo, cómo es que se va a manejar y demás. Hay muchos como que ofrecen una primera sesión. Yo lo que hago en las primeras sesiones es invitarlos a los pacientes a que vean si quieren tomar la decisión de continuar, porque les explico el desafío que tienen. O sea, miren, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto, y vamos a trabajar todas estas cosas. ¿Te animás? Claro, es como que le das... Claro, y todos, sí, anota. No te voy a anotar. Lo vas a pensar unos días y me vas a escribir si estás de acuerdo en que vas a tomar ese desafío, bueno, porque me parece... piensen, obvio. Claro, porque es un compromiso. O sea, estamos haciendo de alguna manera un contrato. Eso es clave para mí, lo de los perfiles, y siempre digo, para los gustos, los colores. Hay muchos profesionales, se manejan muy diferente, más viejos, más jóvenes, no tiene que ver tanto con la edad, pero la gente como hombres, mujeres, de todo tipo, y hay que ver como qué nos gusta, y no está mal ponerle que elegís, no sé, 7 y 6 no te convencieron, te convenció el último, no pasa nada, o sea, vos no sos el problema. Te puede gustar cualquier profesional, o que hable menos, que hable más, que sea así, que dé menos ejemplos, que sea más histrónico, que no, que sea más silencioso, muy lacaniano, menos, como orientación que quieras. Incluso siempre digo, como no se guíen solamente por la orientación, prueben, y como una vez que probás, si te gusta, y nunca tengas vergüenza de decir, che, no me sentí cómodo, no me pareció que esté bueno, porque uno puede venir, no sé, recomendado, me recomendó Pepita, que es mi re amiga, y no importa. A Pepita le encantó y a vos no. Y no hablo mal del profesional ni tampoco del paciente, de ninguno de los dos. O sea, es así. Bueno, muy bueno. Tiraste la de lacaniano, eso es Lacan, ¿no? Claro, o sea, los lacanianos son Freud como... versus Lacan, ¿es como un River Boca o nada que ver? No, en realidad hoy el River Boca es el psicoanálisis y el TCC. A ver. El psicoanálisis es la orientación como más clásica, la psicoanalítica, la típica que vemos en como las películas, las freudianas, ¿no? Como esa distancia, o el psicólogo corta la sesión antes, bueno, nos vemos la semana que viene. Eso, ¿no? Que el psico no podía saber nada del psico. Eso es como muy estructural, muy viejo ya. Hoy en día ya no es tan así. Y después la TCC es la terapia cognitivo-conductual. La conductual, claro. Que tiene como es más flexible, tiene otras herramientas, las terapias son más cortas, pero bueno, hoy la lucha está como entre esas dos. Mirá, en orientación. Muy interesante. Bueno, ahí me decías que estabas haciendo un curso o un taller, no sé cómo se llama, que tiene que ver con el trastorno eje, que recién estuvo el gastro, está bueno esto, con este eje intestino-cerebro en la Universidad de Buenos Aires. ¿De qué se trata y cuál es el aporte, no? Bueno, hay unas chicas que son del grupo de Cristian Garay, de la Facultad de la UBA, que es un docente de una cátedra de la Facu, no me recuerdo ahora cuál, que son del Hospital de Clínicas, que están dando este año por primera vez un curso de los trastornos del eje intestino-cerebro. Y estamos viendo, bueno, síndrome de colon irritable, hay uno de eructos supragástricos, y vamos viendo cómo se atienden, si hay ejercicios para atenderlos, que son cosas que se consultan mucho ahora también, ¿no? El SIBO, hay muchos pacientes que empiezan a tener como mucha relación con esto de lo digestivo. Bueno, pero siempre me inflamo, pero me pasa esto, me pasa el otro. En realidad fue un interés personal, que por lo que me metí, es la primera vez que se dicta, está bueno porque las chicas tienen como mucha cátedra de haber atendido a muchos pacientes, y bueno, charlamos y trabajamos, bueno, cuáles son las estrategias, cómo los tenemos que atender, y cómo esto del eje intestino-cerebro es muy real y sabemos que está conectado. Es así. Hipócrates decía, ¿no? Que es el segundo cerebro. Y además, o sea, lo que se descubre también es que hay una recirculación de información. Es el único órgano que recircula la información. Es decir, que no solo que baja del cerebro hasta el órgano, sino que también vuelve. Por eso le dicen que es el segundo cerebro. Muy interesante, y eso te enriquece un montón a vos para tu disciplina, ¿no? Porque te lo amplía también, ¿no? ¿O no? Sí, lo hago más que nada porque veo que aparece un montón en el común diario, y que también estamos como renormalizando los síntomas gástricos, ¿viste? Es como, ay, bueno, tengo colon irritable, o fui 200 veces al gastroenterólogo, bueno... No sé, como eso, y me parece que termina no siendo tan normal. O sea, algo nos tiene que tocar a nosotros los psicos, y nos tenemos que empezar a preguntar, bueno, ¿qué poder hacer con esos pacientes? Que además, a mí me intriga mucho esto, los pacientes que no tienen respuesta.
¿no? Como que no sé qué tengo y hace tanto que estoy así y cómo lo resuelvo y qué me pasa, porque frente a las cuestiones crónicas también hay como esto de la melancolización o la depresión o el estado de ánimo bajo. Y es entendible también, porque ¿quién quisiera estar, no sé, inflamado hace 3 años por cualquier cosa que come? No. La celiaquía puede ser también En realidad no está como trastorno del eje intestino-cerebro, la celiaquía, porque es más como una condición, digamos, claro. Pero como la harina afecta al cerebro, eso también... No se ve en este curso, por lo menos no se ve tan así, no está tan llevado al lado de la microbiota. Okay. Pero sí, obviamente que hay una relación, o sea, cuando bajan o sea, ahí está más relacionado con la medicina del estrés, porque eso es proinflamatorio. Claro. Ese es el tema. Y ahí están también lo que se abren las enfermedades autoinmunes también, ¿no? Que para las enfermedades autoinmunes, hoy la mejor estrategia es una alimentación antiinflamatoria, básicamente, y los probióticos. Bien. Ahí nos metemos ya en los últimos 2 temas, nos estamos quedando sin tiempo, pasó volando 16:49 en Noticias de Radio, y bueno, son los temas que más pide la audiencia siempre y tiene que ver con el trastorno de ansiedad generalizado, ¿no? y los ataques de pánico. Y en cuanto a los trastornos de ansiedad, siempre me gusta hacer esta pregunta, ya sea a psicólogos o psiquiatras, si puede resolverse a veces sin medicación. Me imagino que es según el caso siempre, pero ¿qué nos puede decir al respecto? Que sí. ¿Y qué es un trastorno de ansiedad generalizado también? ¿Cómo lo reconozco? A ver, ¿cómo lo reconozco? Por los síntomas que me está generando. El criterio para lo de la medicación, cuando la medicación ya no es un negocio, es cuando ya no estoy pudiendo vivir y cuando hay mucho sufrimiento. Yo lo que le digo a los pacientes es, yo no los voy a dejar sufrir a costo de nada, ¿entendés? Como al Pepe, no tiene mucho sentido, porque hoy la medicación es muy funcional y hay que empezar a dejarle de tener miedo. Amigable, o sea, consumimos como un montón de otras cosas que son mucho peores que, no sé, un ansiolítico o un estabilizador del estado de ánimo. No es nada. Claro, y hay que un siempre poco... con un profesional, Claro, hay que un poco sacarlo de eso, pero sí trato de que también los tratamientos tengan un destino. Bueno, ¿y qué te dijo el psiquiatra? ¿A dónde vamos con esto? ¿Cuánto va a durar? Porque si no es como eternizar, no, yo hace 4 años que tomo clonazepam a la mañana y ¿qué tiene que ver eso, claro, no? Como, ¿y en qué te está funcionando? No, entender que es un tratamiento que tiene un lapso de tiempo también. Y bueno, la ansiedad lo que sí es entender que se volvió desadaptativa con el tiempo. Antes, no sé, nosotros teníamos ansiedad porque vamos a imaginarnos que estamos como en la media edad, así como viene un león, nos ataca, tenemos ansiedad, corremos, como todo nuestro cuerpo como se predispone a todo eso que nos está pasando. El problema es que en algún momento se iba el león o listo, nos moríamos o lo que sea y ya estaba, no tenías ansiedad. Pero ahora si tenés un problema en el trabajo, ese problema te acompaña a tu casa y no se va. Y te estás por acostar a dormir y el problema que estás pensando sigue estando. Entonces no hay un momento en que eso baja. Por eso se volvió desadaptativo todas nuestras respuestas. Porque estamos constantemente conectados con eso que nos genera ansiedad y la respuesta del cuerpo es a la ansiedad. O sea, hay que entender que va a haber una ansiedad que va a ser normal. O sea, en este momento, vos, yo, ella, cualquiera, podemos estar un poco ansiosos porque no sé cómo te vas a ir, qué va a pasar si sigue lloviendo, si está inundado. Bueno, un porcentaje normal. Ya cuando el porcentaje no está bueno y no es normal, es cuando no nos permite vivir. Cuando esta ansiedad está haciendo que, no sé, que yo esté por bajarme la presión, de que esté por demás nervioso, ¿no? De que esté incómodo o que empiece a evitar ir a lugares. Ahí es el problema, cuando la ansiedad ya escaló como a otros lugares. Hay un montón de técnicas, las mejores son las TCC, la de la terapia cognitivo-conductual, son muy buenas, hay muchos ejercicios. Lo que pasa es que también acá en esto vamos a algo más freudiano y es, hay que preguntarle al paciente si está dispuesto a hacer lo que necesita hacer para mejorarse. Porque hay muchos que te van a decir, yo quiero estar bien. Y no van a hacer nada por estar bien, claro, básicamente. Bueno, pero ¿y registraste los pensamientos que te vienen, no sé, cuando haces tal cosa? No lo hice. Bueno, ¿se entiende? ¿Y cómo hacemos con eso? Hay mucha gente que va a venir y te va a reclamar, yo quiero estar muy bien, pero ¿va a hacer las cosas que tienen que hacer para estar bien? O sea, la cognitivo-conductual de un pensamiento, la teoría es que el pensamiento es lo que dispara la ansiedad. Sí, trabaja como por pensamiento, emoción, ajá, y acción, ¿no? Ajá. Como que tenemos una respuesta ante eso, básicamente.
Pero, a ver, más allá de eso, nosotros vamos trabajando como lo que les genera ansiedad a los pacientes, pero también le vamos dando estrategias. Y si después no las como utilizan, esa ansiedad va a seguir estando ahí también. Y es esto de que me voy a tener que involucrar en qué me pasa. Yo siempre les digo que la ansiedad, les hago como esta imagen en la cabeza a mis pacientes. La ansiedad te golpea la puerta. Hola, porque te quiere contar algo. Vos no la escuchás. Entonces te golpea la ventana. Hola, ¿cómo estás? Vos no la escuchás porque hay algo que te está incomodando y quiere conversar con vos. Entonces cuando vos ya no la escuchaste, te tiró la puerta, te rompió la ventana y te generó un síntoma en el cuerpo que ya no podés controlar. Sea que no podés salir del baño, sea que no podés parar de temblar, sea que no podés parar de tener transpiración o mismo llegar a un ataque de pánico, que bueno, que ya es esta sensación de que en cualquier momento me muero y no hay alternativa y capaz estoy corriendo y estoy gritando, pero yo me estoy por morir. Ni siquiera tiene lógica, digamos. Excelente, está muy bueno lo que decís, porque ahí es cuando llegó un punto donde la persona no hizo nada, le golpeó, no hizo nada, entonces... viene mucho antes. Yo les digo, ustedes quieren como resolver algo que se viene gestando hace mucho tiempo, no se va a resolver en 2 días, o sea, esto es un camino de no escucharse, o sea, las crisis de ansiedad, los ataques pánicos, todo un camino de incomodidades, de cosas guardadas, de silencios que se vienen acumulando y se vienen acumulando, claro, cuando querés agarrar la pelota y ya tenés un ataque de pánico enfrente, una crisis de ansiedad, es una pelota inmensa que ni siquiera la podés levantar, entonces es como, bueno, viene de mucho antes. Pensemos tu relación con vos, hace cuánto que no te escuchás, que no lees los síntomas que tenés en tu cuerpo. A veces aparecen en, no sé, enfermedades o patologías, pero a veces también aparecen en esto, en estas crisis que no nos permiten salir. Y todos las pasamos alguna vez. Sí, ni hablar. Momento. ¿Y por qué, viste, a veces dicen, bueno, el mindfulness, que esto, que el otro, pero ¿cómo decís vos? Si llegaste a ese punto, una pelota, por más que te pongas a meditar, ¿qué va a salir? Ahí ya está complicado. Pero hay que hacer un trabajo, o sea, no descartamos el mindfulness o la psicología positiva, tampoco, o sea, son herramientas que están muy buenas e incluso están científicamente comprobadas de lo bueno que generan en el sistema inmune, en un montón de cosas, o sea, tiene un montón de beneficios, pero no quita que seguramente tengas que hablar algo y trabajar algo a nivel mental, claro. Por eso es integral, porque hay algo que está incomodando, hay algo que, no sé, te está afectando, pasa mucho, justo ustedes están en la facu, pero pasa mucho con la sobreexigencia en la facu, ¿no? Con esto de, ay, tengo que rendir un parcial y tiene que ser excelente y me pasa esto y entro al parcial y no lo puedo rendir, me tengo que ir corriendo, o en un examen o lo que sea, en el examen me rasqué tanto que me lastimé la mano, bueno, ¿no? Se vuelve como, ahí ya se volvió desadaptativa. Pero ¿qué me está pasando? Hay mucha cosa antes del examen también, ¿no? Y así es como funciona la ansiedad y te va robando, te roba espacios de tu vida. Impecable. Bueno, para cerrar, nos queda muy poquito tiempo y es un tema que amerita más tiempo aún, pero es el ataque de pánico, que recién dijiste como una introducción, o sea, sería el punto culmine de todo un proceso de ansiedad sacada que termina en un ataque de pánico. Que sí, ahí es como pensar que está por morir. Claro, lo que tiene es esto, de la muerte inminente. En cualquier momento me estoy por morir, porque a veces hay muchas crisis que están como camufladas por otras cosas. Cuando los pacientes vienen y me dicen, es ansiedad, es pánico, veamos, porque no le pongamos un nombre que no es. Hay muchas que son crisis de angustia simplemente, o sea, pero es esto de no tolerar ninguna emoción en mi cuerpo. No, yo no quiero llorar, ni quiero que, no sé, que me duele un poco la panza porque me sentí incómodo, no sé, con los adolescentes. Me gustó un chico y salí corriendo. Bueno, puedes tener una sensación en el cuerpo ante eso, como que a veces bloqueamos también el cuerpo. No, yo no voy a llorar, yo no voy a esto, yo no... Y no, la verdad es que cuanto más lo bloqueamos, más aparecen todas estas cosas. ¿La palabra cura? Sí, pero no solo la palabra cura, ¿se entiende? O sea, yo creo que se ha dicho mucho esta frase, pero no es solo eso. Curan las palabras, curan los hábitos, cura el autocuidado, cura los vínculos, curan, no sé, las relaciones que tenemos y de qué manera las queremos llevar, cura la autopercepción, la reflexión, el abrir la cabeza a otras cosas, eso es lo que cura también. Impresionante la charla, Rosario Rostán, la verdad, muy interesante todo lo que contaste. Porfa, quiero que nos vuelvas a repetir tus redes sociales para que la gente se enganche. Es psico.rostán en Instagram y en TikTok.
Y lo que quieran me pueden escribir a mis redes, no Te hay pueden problema. escribir tus redes Sí, y obvio. bueno, y pueden revivir esta entrevista en www.noticiasalud.com.ar y en breve va a empezar a circular material por nuestras redes sociales. Y bueno, y te esperamos nuevamente. Sé que venís de lejos, pero si lo armamos con tiempo podés Obvio, volver. Con tiempo, y gracias a mis pacientes del viernes que me tuviste dejaron ahí venir que, acá. Le mandamos un gran sí, saludo. Gracias. Me alegro que aquí haya gente joven como vos y con este empuje y con esta visión. Te felicito. Gracias. Bueno, nos vemos el próximo viernes acá en Noticias Salud Radio por FM Symphony. Chau, chau.